Buenas, mi nombre es Dariana Ramos y junto a mis compañeros Ezequiel Cruz y Angelis Pérez les vamos a estar presentando determinación de propiedades de la molécula de cafeína usando espectroscopía de resonancia magnética nuclear o NMR. Y esto es para el curso de Laboratorio de Química Física 2. Pues como objetivo de este experimento tenemos medir los parámetros de relajación NMR de una molécula de cafeína en varias soluciones para investigar los efectos del solvente y la adición de un agente o compuesto relajador conocido por interactuar con la molécula de cafeína y cómo estos afectan varios fenómenos físicos y químicos de las propiedades de la molécula. Como método de introducción, vamos a estar hablando de la teoría detrás de este experimento. Un átomo con masa atómica impar tiene lo que se conoce como un spin nuclear. El spin representa una propiedad general de las partículas y aparece de forma natural como un cuarto número cuántico de la función de onda cuando se resuelve la ecuación de onda de Schrödinger. Se conoce que los electrones generan un campo magnético al circular por un eje. Entonces, pues consecuentemente, los electrones del átomo circulan alrededor del núcleo y también van a generar un campo magnético atado a un momento angular. El número cuántico de spin es usado para describir este momento angular asociado a la partícula. Entonces es posible poder analizar este spin nuclear usando un equipo de resonancia como lo es NMR. Es posible poder analizar el spin nuclear usando un equipo de resonancia como lo es NMR. El momento magnético, ¿verdad? Antes mencionado, se puede comparar con un imán. Si se coloca esta carga dentro de un campo magnético externo, el spin de los átomos girarán y se orientarán en función del campo magnético externo donde se encuentran. Según la mecánica cuántica, esta carga puede orientarse paralelo, que es lo que se conoce como spin alfa, o antiparalelo, que sería spin beta, al campo magnético externo. El estado alfa es de menos energía, por lo que habrá más conglomeración de protones en este estado. Al introducir la carga al campo magnético externo, aumentará la diferencia de energía entre los estados alfa y beta mientras aumente la magnitud del campo magnético externo. Esto significa pues que hay una relación directamente proporcional entre la energía de los estados alfa y beta y el campo externo. Y eso es lo que se muestra en la figura que se encuentra en esta diapositiva. Si hay una colisión con un fotón, la energía del protón puede pasar de un lado al otro. En las moléculas orgánicas, los protones están rodeados alrededor de electrones de otros átomos. Estos electrones giran alrededor del núcleo y generan su propio campo magnético pequeño, contrarrestando el campo magnético externo producido por el magneto. Por consecuencia, el campo magnético externo original que está actuando sobre los protones se debilita. Si se mide la intensidad del campo magnético externo con precisión, enfocándose en los protones que están en un estado de resonancia, se puede encontrar cuántas absorciones distintas se tienen, y esto se verá en forma de señales o visualmente los picos del NMR. También se puede medir el grado de debilitamiento del campo magnético externo, ejerciendo energía sobre los protones. La espectroscopía de resonancia magnética nuclear contiene varias cosas. Entre ellas está un imán, un controlador del campo magnético que mide la intensidad del campo magnético externo, un transmisor de radiofrecuencias, un detector capaz de medir la energía que ha sido absorbida por el compuesto y que está siendo estudiado, y un tipo de registro que muestra los datos que han sido detectados. En este equipo NMR, un protón es inducido a un campo magnético externo y sufre una debilidad en la energía de su campo magnético a causa de los electrones que lo rodean. El campo magnético de estos electrones también verá un impacto en la frecuencia de la resonancia. Y es por esto que las señales que emite el protón a veces aparecen separadas
o se observa que ocurre un desdoblamiento o una separación spin-spin. Vamos a hablar sobre el término de relajación o tiempo de relajación. Este término describe el proceso por el cual el equilibrio se vuelve a alcanzar por medio de algún spin en estado beta que está regresando al estado alfa. Estos procesos están caracterizados por dos tiempos de relajación, cuales llamamos T1 y T2. La relajación o el spin lattice es la medida por una técnica donde se invierte el spin de los protones antes de que el proceso ocurra naturalmente, o el spin se relaje durante un tiempo atrasado de relajación tau. Aquí podemos ver las dos ecuaciones que tenemos para medir T1 y T2, donde nos dice que la intensidad en términos de tau es igual a la intensidad inicial por 1 menos 2 e elevado a la negativo tau dividido entre el tiempo 1. Para la T2, pues quitamos ese factor de 1 menos 2e y solamente lo reflejamos como e a la negativo tau sobre T2. Pues, ¿verdad? Ahora estaríamos tocando lo que serían las aplicaciones de esta espectroscopía NMR. ¿Verdad? Hay un aumento en la forma, o sea, en la utilización de esta técnica, ¿verdad? Que fue descubierta como en los 1950, ¿verdad? Que podía ser utilizada para determinar lo que sería la estructura de los compuestos. Así que dentro de esto, ¿verdad? Tiene aplicaciones químicas físicas, ¿verdad? El uso de esta espectroscopía NMR, que sería, número uno, pues la determinación del coeficiente de partición de agua-octano. También tiene aplicaciones en la medida del pK de la piridina. Y también se puede determinar los coeficientes de partición de algunos solventes en comunes. ¿Verdad? Ahora pasaríamos a lo que serían los equipos y materiales que se estarían utilizando en este experimento de espectroscopía. Como equipo, ¿verdad? Como aparato que estaríamos utilizando, sería el benchtop NMR, llamado NMR Ready, 60 espectrómetros. Los materiales, pues estaríamos con la cafeína disuelto en CDCl3, una solución 1:1 de cafeína con ácido clorogénico, disuelto en agua deuteriada. Y pues tercero, estaríamos trabajando también con la cafeína, con una solución stock de un complejo inorgánico paramagnético disuelto en agua deuteriada. NMR Ready, ¿verdad? Como podemos observar en la imagen, es un poquito automatizado, que tiene una pantalla, la cual provee la data que necesitaremos para el futuro en los cálculos. En el procedimiento experimental es importante mencionar unos factores claves que hay que tener en cuenta a la hora de utilizar este benchtop NMR, ¿verdad? Como primero tenemos lo que es la posición. Debe estar ubicado en una mesa de trabajo estable, ¿verdad? Que no haya movimiento de esto, ya que puede afectar el resultado, también como lo es las fuentes variantes de temperatura, como podemos observar en la imagen a la derecha, ¿verdad? Lo que sería el aire acondicionado afecta las temperaturas, los abanicos cerca de puertas, ¿verdad? Los movimientos de puertas serían cosas que podrían afectar a nuestro análisis. También tenemos que tomar en cuenta la homogeneidad de esta, ¿verdad? El que el técnico de laboratorio esté asegurando el que el producto, el aparato esté en condiciones adecuadas para continuar con el experimento y que no haya una falla en las medidas. Y por último, la preparación de muestras es muy importante, ¿verdad? Se recomienda, es importante saber que se recomienda que estas muestras se deben preparar con unas concentraciones mayores a lo que requiere el campo más alto del espectrómetro, y por eso estamos utilizando, ¿verdad?, estas cantidades en este experimento, que pueden observar la imagen derecha, ¿verdad?, que es importante que sea homogénea, que no hayan residuos, que no hayan
dos soluciones visibles, ¿verdad? Como pueden observar en los tubos de ensayo a la parte de la derecha, que son de la manera incorrecta para nuestras muestras. Ahora pasaríamos a lo que sería el procedimiento experimental como tal, ¿verdad? Que yo era como tenerlo en cuenta a la hora de comenzar el experimento. Aquí pues se le va a asignar a los estudiantes un espectro, ¿verdad? Para que compare los valores de literatura con los cambios químicos que serán presentados de las cafeínas, ¿verdad? Para tener un poco más de forma visual lo que se espera en nuestras medidas. Segundo, pues preparar una muestra y adquirir el espectro NMR de la cafeína en el primer disolvente de agua deuteriada. Y este espectro de cafeína, ¿verdad? Nos va a presentar los singletes de protones de metil, que como podemos observar en la parte superior derecha, sería en nuestro caso H10 y H12, lo que está más próximo a la derecha en la imagen, y dos leves señales del protón de metil y el protón de CH, que sería el H14, que está cerca de los otros singletes, y el CH sería el H8, que es el que está más alejado de ellos. Singlete, ¿verdad? Importante saber que es estado de spin electrónico, ¿verdad? En que todos los spins de todos los electrones están apareados entre sí. Es decir, que la suma total de ellos, de este spin electrónico, es 0. Una vez ya obtenido este espectro, se procede a medir el T1 y el T2 de la misma muestra. Y en la imagen de la parte de abajo a la derecha, es así como se vería la pantalla del NMR Ready, ¿verdad? Que aquí podemos, en una forma automática de añadir los data, que en este caso, ¿verdad? Se requiere el máximo y mínimo de la relajación atrasada, ¿verdad? Entrar los números de esos puntos obtenidos. Luego de esto, ¿verdad? En el paso 6, pues vamos a repetir este procedimiento para cada una de nuestras muestras ya mencionadas, ¿verdad? En la parte de materiales. Y para el paso 7, disculpa, se darán a los estudiantes dos posibles complejos, ¿verdad? Que serían desconocidos, en el aspecto de que deberán decidir cuál de ellos, ¿verdad? Es paramagnético. Como pueden observar en la imagen, ¿verdad? El campo es un campo complejo más débil, ya que sus electrones están desapareados, y a diferencia de lo que sería el diamagnético, ¿verdad? Que tienen los electrones, ¿verdad? En caras, mirando a diferentes direcciones. Cada grupo hará una solución diferente y grabará este resultado. Luego, al final de cada sección, estos grupos, ¿verdad? Compartirán entre ellos la data obtenida. Mientras el experimento está cogiendo, ¿verdad? Los estudiantes pueden o aprender a procesar y analizar la data utilizando la aplicación de Nova o entre otros, o utilizar ese tiempo para buscar información de literatura, ¿verdad? Es importante saber que este experimento se dividirá en 3 sesiones, que sería primero, ¿verdad? Aprender a cómo operar este espectrómetro y recolectar la data de cafeína adecuadamente. Luego colectar el resto de la data y después así analizarla, como sección 3, analizar la data obtenida. Moviéndonos a los datos experimentales, podemos observar las tablas con las que vamos a estar trabajando. Por aquí tenemos 4 de las tablas. En la tabla 1 vemos el desplazamiento químico para uno de los hidrógenos, donde estamos viendo el hidrógeno en 8.1 ppm, y luego van a estar anotando los estudiantes la intensidad de ese pico, cual va a estar dado por el NMR. En la tabla 2 podemos observar otra vez la resonancia del H14, que es uno de los hidrógenos que vamos a estar observando. Vamos a anotar su intensidad y también el tiempo atrasado de relajación o tau. De la misma manera lo vamos a hacer con el H12 y con el H13 y con el H10, perdóname. Y vamos a continuar con las tablas a medida que sea necesario para todas las corridas del experimento. Las gráficas experimentales que debemos de estar viendo serían estas dos que tenemos. La figura 1 es la gráfica extraída del espectrómetro de NMR. En este caso lo que estamos viendo es el espectro de resonancia magnética de la molécula de cafeína. Y podemos ver los hidrógenos donde están anotados por nosotros. El estudiante durante la clase tendrá que anotar cuál pico es cuál.
Es por esto que se debe dar un poco de repaso sobre lo que son los desplazamientos químicos y cómo el desplazamiento químico se relaciona con el ambiente químico del hidrógeno. Por otro lado, podemos ver la figura 2 que también nos va a dar el programa, que se llama el stack plot. En este caso estamos viendo el stack plot para el espectro de deuterio e hidrógeno a 60 MHz obtenido de la recuperación inversa del experimento de cafeína. Y con esto podemos ver el movimiento de un spin al otro y podemos también observar cómo es que se afectan los picos. Estos son los resultados que vamos a estar obteniendo en términos de gráficas. Nuestro equipo NMR, de él mismo vamos a extraer una data que va a contener el tiempo de relajación ajustado tau con respecto a la intensidad integral. Y entonces, a raíz de esta data, vamos a construir unas gráficas y le vamos a dar un ajuste exponencial para relacionarlo a nuestras ecuaciones que presentamos al principio en la teoría para encontrar los tiempos de relajación T1 y T2. En pantalla van a ver un ejemplo de la gráfica a construir que representa data de intensidad versus el tiempo de relajación ajustado o tau. Estas son unas curvas de ajuste, se le va a hacer un ajuste de la exponencial y se muestra ya aquí las curvas de ajuste para las 3 resonancias de metil de cafeína en agua deuteriado. Y los colores representan los protones de metil, rojo H14, hidrógeno 14, amarillo H12 y azul H10. Entonces, ¿cómo vamos a relacionar esta gráfica a nuestros cálculos y a nuestro objetivo, que es encontrar los tiempos de relajación T1 y T2? Pues para calcular el tiempo de relajación, debemos despejar las ecuaciones de intensidad de picos que se mostraron en la sección de teoría para los tiempos de relajación 1 y 2, respectivamente. Luego se va a resolver la ecuación con los datos obtenidos por la regresión exponencial de las gráficas que se mostraron en la diapositiva anterior. Se va a hacer un ajuste exponencial y en base a estas ecuaciones de ajuste exponencial de estas gráficas que construimos, entonces vamos a sustituir nuestros valores en nuestras ecuaciones primordiales de tiempo de relajación para encontrar los valores de T1 y de T2. Cabe destacar que, como se mencionaba en la diapositiva anterior, la data para construir estas gráficas, ¿verdad?, es obtenida por el sistema del espectrómetro NMR. Y esta data extraída, las gráficas se construyen, se le hace el ajuste exponencial y entonces las ecuaciones de ajuste exponencial se relacionan a las ecuaciones primordiales para sacar el tiempo de relajación T1 y T2 y entonces sustituimos los valores y podemos encontrar T1 y T2. Por último, estaremos hablando de algunas preguntas guías y conclusiones generales del análisis. Número 1, queremos que el estudiante salga de este laboratorio sabiendo cuál es la importancia de conocer lo que hace un espectrómetro de NMR, ya que estos son utilizados demasiado de mucho en todos los campos de la química. En el caso de este estudio, estaban utilizando el Benchtop NMR Ready 60E y pues quisiéramos que el estudiante supiera cuál es la eficiencia de este producto para sus análisis, ya que en este caso este modelo se puede trabajar de una manera más compacta y trabaja los NMR un poco más rápido. Pero en el caso del laboratorio que estemos trabajando, esto se podría adaptar a enseñarles cómo trabajar con el NMR que esté disponible en la universidad. También queremos que el estudiante sepa tanto qué información da el área del pico que está mirando en el NMR, como también el desplazamiento químico. Queremos hacernos seguros que el estudiante pueda identificar y pueda analizar su espectroscopía o su estudio final de resonancia magnética para poder determinar tanto los hidrógenos que provienen de una estructura que el estudiante ya conoce, como en el caso de la cafeína, que lo puede buscar online y sabe ya que estamos trabajando en este caso con cafeína, como de un posible desconocido que quizás
no tenga tanta información sobre él, pero puede derivar algunas propiedades de la estructura del mismo. También queremos que el estudiante salga, número 1, con el conocimiento sobre qué es un compuesto paramagnético. Se supone que desde el caso de química general ellos lo tengan, pero más importante, cómo la presencia de un compuesto paramagnético puede afectar el tiempo de relajación T1 y T2 de una molécula que está en el NMR, y así ver los efectos que puede tener un disolvente al momento de trabajar con una molécula, tanto un disolvente como otro compuesto que tenga una matriz compleja. Y con esto damos fin a nuestra presentación. Quería darle las gracias a usted, profesor, por darnos la oportunidad de cambiar el tema de nuestro trabajo. Sé que la primera vez no leímos la instrucción bien o no interpretamos bien las instrucciones, y pues estamos muy agradecidos por la oportunidad que nos dio. Con esto les dejo las referencias, y esto fue determinar las propiedades moleculares de cafeína a través de NMR del profesor Joshua Kent. Buen día.